El semioruga SDKFZ-251, Sonderkraftfahrzeug 251, fue un vehículo blindado de transporte de personal alemán de la Segunda Guerra Mundial diseñado por la empresa Nomag, basado en su anterior vehículo no blindado SDKFZ-11. El SDKFZ-251 fue diseñado para transportar a los Panzergrenadier, infantería mecanizada alemana, a la batalla. Los SDKFZ-251 fueron los semiorugas alemanes más producidos de la guerra, con al menos 15.252 vehículos y variantes producidos por 7 fabricantes. La utilidad de este vehículo llevó al ejército alemán a desarrollar el SDKFZ-250, de aspecto similar pero más corto y ligero, como complemento. Algunas fuentes afirman que los soldados alemanes y aliados se referían comúnmente al SDKFZ-251 simplemente como Anomaus, en honor al fabricante del vehículo. Esto ha sido cuestionado y puede haber sido solo una etiqueta de posguerra. Los oficiales alemanes se referían a ellos como SPW, Schützenpanzerwagen, o vehículo de infantería blindado, en sus órdenes diarias y memorias. Hubo 4 modificaciones principales del modelo, Ausführung AD, que formaron la base para al menos 22 variantes. La idea inicial era un vehículo que pudiera usarse para transportar un solo escuadrón de 10 granaderos Panzer al campo de batalla protegidos del fuego de armas pequeñas del enemigo, y con cierta protección contra el fuego de artillería. Además, el montaje estándar de al menos una ametralladora MG-34 o MG-42 permitía al vehículo proporcionar fuego de supresión para el escuadrón de fusileros tanto mientras estaban desmontados como en combate. Las placas del blindaje estaban diseñadas para brindar protección contra balas estándar de fusiles y ametralladoras, como la bala Mauser de 7,92 x 57 mm. Las placas frontales tenían un grosor de 14,5 mm, los laterales tenían un ángulo pronunciado, en forma de V, de 8 mm de grosor. Este nivel de blindaje brindaba protección contra balas AP de fusil normales, no de tungsteno, que podían perforar aproximadamente 8 mm de blindaje vertical. Los aspectos positivos de la parte superior abierta incluían una mayor conciencia de la situación, y una salida más rápida de la infantería, así como la capacidad de lanzar granadas y disparar por encima del compartimento de combate según fuera necesario mientras se mantenía una buena cobertura horizontal. La desventaja, como con todos los transportes blindados de personal de la época, era una gran vulnerabilidad a todo tipo de fuego en picado. Esto incluía fuego indirecto de morteros y artillería de campaña, así como fuego de armas pequeñas desde posiciones más elevadas, granadas de mano lanzadas, cócteles Molotov y ametrallamiento de aviones enemigos. Los 2 primeros modelos, Ausf y B, se produjeron en pequeñas cantidades a partir de 1939. Los modelos Ausf y B se pueden identificar por la estructura del blindaje del morro, que constaba de 2 paneles de blindaje trapezoidales, el inferior de los cuales tenía un respiradero para enfriar el motor. El modelo B, que comenzó a producirse en 1940, eliminó las ranuras de visión lateral del compartimento de combate. El modelo C, que comenzó a producirse a mediados de 1942, presentaba una placa de blindaje frontal simplificada de forma hexagonal para el motor. Los modelos AC tenían puertas traseras que sobresalían. El modelo C tuvo una gran producción, pero fue bastante complejo de construir, ya que implicaba muchas placas en ángulo. A principios de 1943, se desarrolló el modelo D, con el propósito de reducir a la mitad el número de placas de carrocería en ángulo, simplificando el diseño y acelerando así la producción. Los modelos D se pueden reconocer fácilmente por su parte trasera inclinada de una sola pieza, con puertas planas. La versión estándar para transporte de personal estaba equipada con una ametralladora MG-34 o MG-42 de 7,92 mm montada en la parte delantera del compartimento abierto, encima y detrás del conductor. Se podía montar una segunda ametralladora en la parte trasera sobre un soporte antiaéreo. Se produjeron variantes para fines especializados, incluso con cañones antiaéreos, obuses ligeros, cañones antitanque y morteros o incluso grandes cohetes de artillería no guiados, así como una versión con una luz de búsqueda infrarroja utilizada para detectar objetivos potenciales para los tanques Panzer, asociados equipados con detectores infrarrojos. Una característica de diseño destacada del SDKFZ-251 era la gran superficie de orugas, con el característico diseño de orugas sueltas sin rodillos de retorno para la parte superior de la oruga. El SDKFZ-251 también tenía el sistema Schattenaufer de ruedas de carretera principales superpuestas e intercaladas como prácticamente todos los semiorugas alemanes de la época.
Esto reducía la presión sobre el suelo y proporcionaba una mejor tracción, a costa de una complejidad mucho mayor en el mantenimiento. El SDK-FZ251 también tenía dirección de tanque, por la que el volante normal movía las ruedas delanteras, pero después de más giros del volante, las orugas se frenaban para provocar el giro, como en un tanque. Sin embargo, las ruedas de carretera principales intercaladas y superpuestas compartían un problema importante con los tanques Tiger 1 y Panzer, que también usaban tales configuraciones de ruedas de carretera, en condiciones climáticas fangosas o invernales, como las de una temporada de barro, es decir a la Rasputitsa, o las condiciones invernales, el barro y la nieve acumulados podían congelarse entre las ruedas de carretera, inmovilizando el vehículo. Los primeros modelos de producción de este vehículo se entregaron a la primera división Panzer en 1939 con Ausf versión A. Se estima que se fabricaron 232 unidades del Ausf, que se realizaron en los astilleros Anomag de Hannover, Busignad de Berlín o Erstonweide, Guserute de Badoinhausen, Gumad y Gottlieb Schichau del Bin. Estos vehículos estaban destinados a permitir a los Panzergrenadier, para acompañar a los Panzer, y proporcionar apoyo a la infantería según fuera necesario. En la práctica, nunca había suficientes para todos y la mayoría de las unidades de Panzergrenadier tuvieron que arreglárselas con camiones para el transporte. En agosto de 1943, Rumanía adquirió un total de 27 semiorugas blindados, tanto del tipo 251 como del 250, seguidos en 1944 por el tipo 251, y otros tipos de vehículos blindados para convertir dos divisiones de caballería en divisiones blindadas o mecanizadas. Los SD.KFZ 251 eran conocidos como SPW Miglociu, SPW Mediano, en el servicio rumano, mientras que los SDKFZ 250 eran conocidos como SPW Usor, SPW Ligero. En la primavera de 1944, el ejército del Estado Independiente de Croacia recibió 15 SDKFZ 251, y en el otoño de 1944, la milicia Ustache recibió 12. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. Hubo 23 variantes oficiales y varias variantes no oficiales. Cada variante se identifica con un sufijo en el número de modelo, sin embargo, hubo cierta superposición en los números de variante. El SDKFZ 251 un Schützenpanzerwagen, el transporte de personal estándar. El SDKFZ 251 un Ausbaupanzerte, fue fabricado con placas de acero de 5 mm en lugar de blindaje, para compensar la lentitud de la producción inicial del 251. Se fabricaron alrededor de 350 hasta mediados de 1940. El 251-1-1 con intercomunicador. El 251-1-2, lanzacohetes llamado Stuka Fufas, Stuka ambulante, o Gurframen 40, equipado con 6 bastidores montados lateralmente para el lanzamiento de cohetes Burkwerker de 280 mm o 320 mm. El SDKFZ 251-1, el equipo de imágenes infrarrojas Falke para conductor y operador de ametralladora MG-42, o MG-34, para uso en combinación con SDKFZ 251-20U. Principalmente variantes AUSD. El SDKFZ 251-2, Schützenpanzerwagen, Granatwerfer, el transportador de mortero de 81 mm. Llevaba 66 proyectiles para el GRW-34. También se almacenaba una placa base para poder descargar el mortero y utilizarlo. El SDKFZ 251-3, Mittlerer Kommando Panzerwagen, Funkpanzerwagen, vehículo de comunicaciones, equipado con equipo de radio adicional para uso de mando en AUSF y AUSF, versiones de el SDKFZ 251-3-1, radios FUG 8 y FUG 5. El SDKFZ 251-3-2, radios FUG 8 y FUG 5. El SDKFZ 251-3-3, radios FUG 7 y FUG 1, para coordinación tierra-aire. El SDKFZ 251-3-4, radios FUG 11 y FUG 12, con mástil telescópico de 9 metros, variante de vehículo de mando, Kommandwagen. El radio 251-3B FUG 11. El SDKFZ 251-4, el Schützenpanzerwagen für Munition und Fubeordesleit 18. Tractor de remolque de armas, inicialmente para uso con el Leiches Infanterie Geschütz 18 de 7,5 centímetros. Posteriormente se utilizó para remolcar el obús de campo ligero PAC 38 de 50 mm, PAC 40 de 75 mm y LEF 18 de 10,5 centímetros.
El SDKFZ-251-5, el Schützenpanzerwagen für Pionierflug. Vehículo de asalto para ingenieros con botes inflables almacenados en los compartimentos laterales, y puentes de asalto ligeros y desmontables almacenados en el interior, ya que se perdió un asiento para tener más espacio de almacenamiento. Los primeros vehículos de mando para los pelotones de pioneros, Pionierflug, estaban equipados con un cañón antitanque PaK-36 de 37 mm. El SDKFZ-251-6, el Mittlere Funkpanzerwagen, Comando Panzerwagen. Versión de mando equipada con tableros de mapas, máquinas de cifrado y codificación y equipo Enigma. Probablemente solo se fabricó en versiones AUSF. A y AUSF. B sustituido por el SPW de mando 251-34. El SDKFZ-251-71, el Pioneer Panzerwagen. Otro vehículo de asalto de ingenieros, tenía accesorios para llevar rampas de asalto en los laterales. El SDKFZ-251-72, igual que el anterior pero con radio diferente. El SDKFZ-251-81, el Krankenpanzerwagen. Ambulancia blindada capaz de transportar hasta 8 heridos sentados o 4 heridos sentados y 2 camillas. El SDKFZ-251-82, igual que el anterior, pero equipado con radio Flug 5 y antena de varilla de 2 metros. Asignado al cuartel general y a unidades Panzer. El SDKFZ-251-9, el Schützenpanzerwagen, 7,5 cm KWK-37. Equipado con un cañón de baja velocidad L24 de 75 mm, utilizaba el mismo soporte de pedestal empleado en el Stug 3. Apodado Stummel, Tocón. En 1944, se introdujo un soporte de cañón modular revisado para facilitar la producción que también incorporaba una MG-42 coaxial. Este soporte de cañón universal también se utilizó para crear la variante SDKFZ-258, y el SDKFZ-234-3. El SDKFZ-251-10, el Schützenpanzerwagen, PaK de 3,7 cm. Equipado con un cañón antitanque PaK-36 de 37 mm. Se entregaba a los líderes de pelotón como vehículo de apoyo de fuego. Las primeras versiones utilizaban la mitad superior de un PaK-36, con escudo protector completo, pero más tarde los AUSF.CID utilizaron un escudo protector mucho más pequeño, de la mitad del tamaño, para que el vehículo no anunciara su potencia de fuego, y se pareciera más a un 251-1 normal. El SDKFZ-251-11, el Fernspret-Panzerwagen. Capa de línea telefónica. El SDKFZ-251-12, el Mestrup-Panzerwagen. Portaequipajes y portainstrumentos para unidades de artillería. Nunca construido. El SDKFZ-251-13, el Schauffname-Panzerwagen. Soporte para grabación de sonido para unidades de artillería. Nunca construido. El SDKFZ-251-14, el Schauffname-Panzerwagen. Vehículo de transporte de señales acústicas para unidades de artillería. Nunca construido. El SDKFZ-251-15, el Litauiswerte-Panzerwagen. Portaaviones de detección de destellos para unidades de artillería. Nunca construido. El SDKFZ-251-16, el Flammenpanzerwagen. Equipado con 2 lanzallamas e inicialmente con un lanzallamas montado en la parte trasera, desmontable pero conectado al vehículo, para ser operado por infantería desmontada. Esto se sumaba a la ametralladora delantera estándar. Y se autorizó la entrega de 6 SDKFZ-251-16 Flammenpanzerwagens a cada regimiento de Panzergrenadier al batallón de pioneros. Aunque vulnerables, se utilizaron con mucho éxito por la noche para atacar rápidamente a la infantería enemiga que acababa de capturar trincheras alemanas, golpeando al enemigo antes de que pudiera consolidarse, y traer las armas pesadas que lo harían mucho más costoso de derrotar más tarde. Las versiones posteriores del AUSF-D tenían escudos de armas más grandes. El SDKFZ-251-17, el Schützenpanzerwagen 2 cm. Vehículo antiaéreo armado con un cañón KWK-38 de 2 cm, sobre un pedestal con una pequeña torreta blindada para proteger al artillero. A finales de la guerra, se utilizó como vehículo para comandantes de pelotón en sustitución del SDKFZ-251-10. El SDKFZ-251-18-1, el Bewachtungspanzerwagen. Vehículo de observación de artillería. El SDKFZ-251-18-A.
Diferencias desconocidas, probablemente ajuste de rayo diferente. El SDKFZ-251-18-2, vehículo blindado de observación. El SDKFZ-251-18IA, radio diferente. El SDKFZ-251-19, el Fernsprechtspetrielspanzerwagen. Vehículo de central telefónica. El SDKFZ-251-20, el Schützenpanzerwagen, Infrarotscheinwerfer, introducido a finales de 1944, montaba un reflector infrarrojo de 60 centímetros con un alcance de 1,5 kilómetro, para iluminar objetivos de noche. Conocido como búho real, guiaba a los tanques Panzer equipados con miras infrarrojas hacia objetivos que estaban fuera del alcance de sus propios reflectores infrarrojos más pequeños. El SDKFZ-251-21, el Schützenpanzerwagen, ametralladora MG-151 de perforación. Variante antiaérea y de apoyo terrestre equipada con un montaje triple, máquina de perforación en alemán significa triple, de cañones automáticos MG-151. La versión inicial era un cañón MG-151 15 mm, y más tarde un cañón de la Luftwaffe MG-151 20 mm, sobre un montaje triple de la Kriegsmarine. Gran potencia de fuego, especialmente cuando se organizaba en pelotones de 6 SPW. Sin embargo, con una cadencia de fuego combinada de 2000 revoluciones por minuto, podía disparar su carga completa de 3000 proyectiles en solo 90 segundos. El SDKFZ-251-22, 7,5 cm PAC 40 el 46 auf Mittleren Schützenpanzerwagen. Equipado con un cañón antitanque PAC 40 de 75 mm. Probablemente era un cañón demasiado grande para el carro, sobrecargado pero eficaz, y el ejército yugoslavo sigue utilizando ejemplares capturados hasta la década de 1950. El SDKFZ-251-23, 2 cm Angela FT-38 auf Mittleren Schützenpanzerwagen. Variante de reconocimiento destinada a sustituir al SDKFZ-259, y equipado con el mismo soporte de torreta que el SD.KFZ. Vehículo blindado 234-1. Probablemente nunca construido. El OT-810, es la versión checoslovaca modificada conocida como Tatra OT-810, fue fabricada por Podpoljanské Strojarny Detva. Se construyeron alrededor de 1500 vehículos durante 1958 a 1962. Tenían un motor diésel refrigerado por aire fabricado por Tatra, y un techo blindado sobre el compartimento de tropas para una mejor protección en caso de guerra nuclear. El vehículo no fue del agrado de quienes lo utilizaron y fue apodado la venganza de Hitler. Los últimos vehículos fueron retirados de los polvorines del ejército checo en 1995. Las variantes modificadas en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. También existieron varias variantes modificadas en el campo de batalla. En 1941 se utilizó un kit para instalar una mesa de mapas blindada en lugar del soporte delantero de la ametralladora MG-34. Una variante interesante se fabricó en las últimas etapas de la guerra, cuando las fuerzas alemanas quitaron las carrocerías blindadas de los SDKFZ-251 dañados, y las instalaron en chasis de camiones ligeros, lo que dio como resultado una variante con ruedas del SDKFZ-251. Al menos 2 se fabricaron de esta manera, a juzgar por sus matrículas. Las características principales son las siguientes. El peso es de 7,8 toneladas. La longitud es de 5,8 metros. El ancho es de 2,1 metros. La altura es de 1,7 metros. La tripulación conste de 2 tripulantes, más 10 soldados equipados. El blindaje es de entre 6 a 14,5 milímetros. El armamento principal es una ametralladora MG-34-42. La planta motriz está formada por un motor de gasolina Maybach HL42 de 6 cilindros y 100 caballos de fuerza, 99 HP. La potencia peso es de 12,8 caballos por tonelada. La suspensión es por barras de torsión superpuesta en las orugas, y ballesta en las ruedas. El alcance operativo es de 300 km. La velocidad máxima es de 52,5 km por hora.